gracias ao Colexio de Xornalistas por permitirme moderar esta mesa e estar cos expertos académicos ou expertos científicos que casi van a pechar o Congreso. Sin máis, vos resumirei que todos eles son referencias nas súas áreas e tamén nas nosas áreas, que teñen multitude de publicacións, que participan en proxectos tanto autonómicos, nacionais e internacionais e que son referentes para nós do que vos van a falar. Sin máis, para non entreter e roubar máis tempo, vos deixo con Raúl Magallón, que é profesor na Universidade Carlos III de Madrid. A súa liña de investigación principal é a relación entre medios de comunicación, tecnoloxía e esfera pública e nas relacións prensa-estado, e hoxe nos vai a facer unha pequena introducción sobre o tema da desinformación e se vai a concretar máis na segmentación en publicidade. Cando queiras, Raúl. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Una pequeña efeméride, y es que hace 9 años del Cablegate de Wikileaks, en este momento fue un 28 de noviembre de 2010. Y la segunda, una pequeña respuesta en cuanto a la pregunta que habéis planteado antes, más que hablar de un Netflix de contenidos, ¿qué tal si empezamos a hablar de un Netflix en cuanto a que los medios sean capaces de gestionar una plataforma común de publicidad? Porque quizás sea una solución mucho más eficaz, ¿no? Bien, mi intervención parte de 4 preguntas más o menos sencillas, y es ¿qué papel tiene la publicidad segmentada en las campañas electorales? Voy a hablar sobre todo del caso español. La segunda de ellas es si pueden ser consideradas Facebook, Google, Twitter empresas mediáticas o empresas tecnológicas. Aquí no solo vamos a hablar de la distribución de los contenidos, sino del papel que tienen también desde un punto de vista del reparto publicitario. Facebook y Google acaparan cerca del 80% del mercado de la publicidad digital a nivel global. Y, por ejemplo, desde el punto de vista del tráfico de un medio, no hace mucho, hasta el 30% del tráfico de un medio de comunicación podía depender de Facebook. La tercera es cómo ha cambiado la decisión de voto en el nuevo escenario digital. Bueno, aquí ya tenemos bastantes pistas. La primera de ellas es que cada vez retrasamos más nuestra decisión de voto, ¿no? Vimos en estas elecciones cómo había cerca del 30% de los posibles votantes que no habían decidido el voto antes de empezar la campaña electoral. Y la cuarta, que es quizá la más complicada, es cómo se puede regular la desinformación y qué papel han de tener las empresas tecnológicas. Esas son las 4 preguntas de partida y una hipótesis que ya ha comentado Marta Peirán al principio, y es que tradicionalmente se pensaba que las campañas electorales servían para persuadir, seducir o convencer a posibles votantes o simpatizantes. Lo que hemos visto en los últimos años es que tan importante es tener la capacidad de movilizar a posibles indecisos como de disuadir a posibles votantes abstencionistas de otros partidos. Bien, ¿qué es eso de la publicidad segmentada? La publicidad segmentada es una idea más o menos sencilla y es, bueno, inicialmente cuando hablábamos de las campañas electorales y de anuncios políticos, pensábamos en esos spots electorales dirigidos al gran público y realizados por y para televisión. Lo que sabemos, y principalmente desde no hace mucho tiempo, quizá el Brexit es quizá el ejemplo más paradigmático, es que en escenarios polarizados, como bien contaba antes Marta, es muy importante la capacidad de segmentar el mensaje. Segmentar el mensaje significa que cada uno de nosotros reciba un mensaje completamente diferente en función de una serie de premisas y también en función de nuestros propios intereses. ¿Qué significa esto? Que todos y cada uno de nosotros, pensemos en términos políticos, podemos recibir en nuestro teléfono móvil un mensaje adaptado, por ejemplo, a nuestra edad, adaptado al sexo, adaptado a nuestra localización geográfica o adaptado a nuestros intereses. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Cambia completamente las reglas del juego precisamente por eso, por la capacidad para personalizar los mensajes, no tanto en función de las premisas o las políticas que podía hacer un partido político, sino de nuestros propios intereses y de nuestras propias imágenes mentales. Bien,
Estos son los datos que tiene Facebook de nosotros y que Cambridge Analytica utilizó para segmentar la publicidad política. Como vemos, bueno, está la biografía, está la fecha de nacimiento, familia y relaciones, creencias religiosas, el sitio web, si estamos conectados o no, las publicaciones de nuestra biografía que dicen mucho sobre nosotros, la localidad natal, la ciudad actual, la formación y el empleo, las actividades e intereses e incluso las aplicaciones que utilizamos. Bien, como decía, con todos estos datos que nosotros regalábamos a Facebook, se puede hacer un perfil completamente distinto de cada uno de nosotros. Algunos podremos tener un perfil más o menos conservador, otros podremos tener un perfil más progresista, pero más allá de eso habrá una serie de temas que tendrán mayor importancia para nosotros. La publicidad segmentada precisamente trata de eso, de saber cuáles son los temas, las problemáticas, las issues políticas que a nosotros nos determinan mucho más. Normalmente se habla de la agenda de los medios como fundamental a la hora de establecer un poco las cuestiones y las problemáticas que se deciden en campaña electoral. Pero hay una agenda que está por debajo de los medios, que circula en las redes sociales y que tiene que ver con las imágenes mentales y, por ejemplo, la inmigración es un caso paradigmático. Lo que vemos con los bulos relacionados con inmigración es que precisamente su objetivo es estar fuera de radar. Su objetivo es que circulen a través de canales de comunicación horizontales que se basan precisamente no tanto en la confianza de la fuente de la información, sino en la confianza del emisor del mensaje, es decir, de quién nos ha enviado ese mensaje. Y es un sistema completamente distinto. Bien, como decía, en los procesos electorales hay varios elementos que creo que son importantes de mencionar. El primero de ellos, como decíamos, es que cada vez retrasamos más nuestra decisión de voto. El segundo de ellos, y creo que también es importante que lo tengamos en cuenta, es que ya no existe la jornada electoral, la jornada de reflexión. Es decir, la jornada de reflexión en redes sociales ha desaparecido. Ha desaparecido, entre otras cuestiones, porque hay muchos intereses precisamente en que la gente, en que los mensajes circulen hasta el último momento. Porque lo que se sabe es que hasta el último momento hay mucha gente que cambia su decisión de voto. En tercer lugar, como bien sabemos, es en qué medida la legislación electoral está adaptada al nuevo ecosistema digital. ¿Esto qué significa? Como bien sabemos, en nuestro país, bueno, los últimos 5 días de elecciones no se pueden publicar encuestas electorales, pero sí se pueden hacer esas encuestas electorales, ¿vale? Y eso es importante desde el punto de vista del ciudadano y de la información que tiene el ciudadano a la hora de ir a votar. Voy a ir mostrando una serie de anuncios de las 2 últimas campañas para que entendamos cómo funciona la publicidad segmentada. Esto concretamente se trata de varios anuncios en Andalucía, cada uno destinado a una provincia, donde se decía que a un determinado partido político, en este caso a Ciudadanos, le faltaban 200, 300, 400 votos para conseguir un escaño, ¿vale? Eso es una forma de movilizar y también es una forma de hacer partícipes de esa movilización a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? No faltan 1000, no faltan 2000, faltan 300 votos. Ayúdanos tú compartiendo esta información y movilizando a los tuyos, porque cada vez es más importante esa cadena de distribución precisamente a la hora de movilizar el voto. Bien, ¿qué hacen los partidos políticos? Me vais a disculpar porque yo no lo veo aquí, entonces tengo que girar el cuello. Bueno, aquí, por ejemplo, el Partido Popular lo que hacía era precisamente promocionar en Facebook una información del país. ¿Qué información era esta? La información es cómo se reparte el voto por provincias y qué es eso del voto útil. Y es importante que entendamos esto. Es decir, un partido, en este caso el Partido Popular, estaba utilizando una información de un periódico precisamente para explicarles a sus posibles votantes qué consecuencias tenía
votar a un partido o votar a otro, sobre todo, como hablábamos, en escenarios donde la duda y la incertidumbre son importantes. Aquí va un poquito más allá y lo que nos hace es una hemeroteca de las elecciones anteriores y nos dice que solo por 300 votos, ¿vale? Bueno, en este caso eran 8.000 votos que fueron a Vox y que evidentemente no tuvieron la consolidación de ese escaño y que suponían precisamente que esos votos fueran en este caso al Partido Socialista. Bueno, la idea del voto útil lo utilizan todos los partidos políticos. En este caso era Unidas Podemos y diciendo que Vox se quedó en las elecciones del 28 de abril a solo 300 votos precisamente de conseguir un escaño en Huelva. Marta ha contado un poco la idea de la supresión del voto y de las campañas de supresión. Conocemos el caso quizá más importante, o uno de los primeros, que fue el de Trinidad y Tobago en 2010, y hemos visto precisamente cómo eso es eficaz. Es decir, cómo tan importante, y ese es el papel que tienen las redes sociales, ese es el papel que tiene la publicidad segmentada, tan importante es conseguir movilizar a la gente como que todos esos indecisos, abstencionistas, se puedan quedar en casa. Y lo que te permiten también la publicidad segmentada es precisamente orientar, personalizar ese mensaje a esos posibles abstencionistas. ¿Cómo? Yo puedo segmentar incluso por barrios donde sé que tradicionalmente el voto es progresista y puedo hacer una campaña de supresión del voto. Bueno, aquí veíamos un poco el perfil al que se dirigía esta campaña de las elecciones del 10 de noviembre. Bueno, esta es la referencia, ya lo habían hecho antes. Es decir, lo habían hecho en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, hace menos de un año. ¿Qué ocurre también? Que la publicidad segmentada no tiene un control legislativo. ¿Qué significa esto? Significa que hay muchos partidos políticos, no solo en España, pero esto es un caso español, y también candidatos que incluso el día de reflexión que no pueden hacer propaganda política, Facebook se lo permite. Este es, por ejemplo, un anuncio político de las elecciones del 28 de abril de Nuet. Este es un anuncio de las elecciones del 10 de noviembre. Es decir, Facebook no está tomando medidas precisamente para eliminar esta problemática. Y también lo hacen los partidos políticos. El PACMA, durante la jornada de reflexión, seguía promocionándose a través de anuncios políticos, algo que la ley electoral prohíbe completamente. Bien, voy a acabar la intervención con 3 pequeñas ideas en torno a este debate. La primera es, a la hora de hablar de regulación, si debemos regular los contenidos o, como decía Marta, la forma en la que se presentan esos contenidos. Es decir, si podemos hacer una regulación que permita saber que se trata de publicidad política, que haya una transparencia en cuanto a la financiación y también en cuanto a la procedencia de estos anuncios y de estas campañas. La segunda de ellas es un poco más complicada y es si debemos considerar a las empresas tecnológicas como Google, Facebook, Twitter, empresas mediáticas. Porque, como bien sabemos, eso tiene consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad social y jurídica. Es decir, no es lo mismo que Facebook sea una empresa mediática que una empresa tecnológica. Este debate está en todas las propuestas legislativas, no solo en la Unión Europea, sino prácticamente en todos los países. Y es un debate bastante complicado. Quizá la mejor opción es la del Reino Unido, que los ha definido como medios sociales, con una categoría propia y específica. Bueno, la última de ellas es cómo adaptamos la legislación electoral. Por ejemplo, en el caso de Francia han apostado por un juez que puede cerrar páginas web, que puede cerrar medios de comunicación durante las campañas electorales.
En el caso del Reino Unido se apuesta más por darles más recursos a las juntas electorales. ¿Qué tipo de decisión al respecto debemos tomar, ¿no? Y la última, que también está un poco en el ambiente y en el debate, es ¿qué hacemos con el discurso del odio? Si se debe regular de una forma individual desde cada país o si se debe hacer desde la Unión Europea. Y muchas gracias. Moitas grazas, Raúl, por esta perspectiva que creo que aínda non viramos no Congreso e tamén por axustarse exactamente o tempo estipulado. Damoslle paso, sin máis, a Alexander López. Ele é profesor da Universidade Aberta de Cataluña, ten un perfil multidisciplinar, xa que se non teño mala información, é doctor en Química e licenciado en Documentación, e con esta perspectiva traballa sobre todo en aspectos legais, fontes de información electrónica en ciencia e tecnoloxía, e como os demais participan na actualidade en diversos proxectos internacionais. A súa intervención vai a xirar en torno aos medios sociais como canal de difusión da información. Cando queiras. Boa tarde. Gràcies al col·legi i a la facultat per el convite a la jornada. Cuando se vea la pantalla verán que a la hora de escoger un título, cuando haces una comunicación en un congreso piensas mucho y cuando en una presentación en una mesa redonda pues le fui dando vueltas sobre cómo podía llamarlo y al final me quedé como a medias entre las diversas opciones que tenía, pero creo que ejemplificaba bastante la situación en la cual estamos. Creo que en estos momentos, hoy, o ahora que estoy haciendo la charla, voy a poder dar algunas reflexiones originales que no han salido a lo largo del día. Creo que hoy han salido muchas ideas muy buenas. Creo que, viendo la presentación, comentaré algunas cosas que hasta ahora no habían salido. La presentación no sé si la pueden ver. Creo que no. ¿Tengo que hacer algo yo? Ya, pero no sé qué. Yo puedo salir de aquí, pero... Es que hay dos pantallas. Sí. Entonces, no sé cuál. Que si podía bajar ella, ¿no? Sí, pensaba. Es verdad. No, esa María José. Estaba aquí, bueno, sí. Más un tema de la pantalla. No, bueno, si no, como es una... Claro, pero yo controlo esta, pero quien controla la otra es allí. ¿Sigo o lo que me digáis? Puedo tirar, ¿eh? Entre 4 o 5 al final podemos conseguir estas cosas. Disculpadnos. De hecho, las reflexiones que a veces en el mundo académico, esta mañana escuchábamos mucho del mundo práctico, del día a día, y nosotros que tenemos a veces un poco más de tiempo para hacer alguna reflexión, pues vamos a ver si podemos aportar. La primera de mis ideas era si realmente, como decimos siempre, esto es algo nuevo.
Yo creo que las organizaciones que tienen que lidiar con las fake news pueden tomar un buen ejemplo de lo que los templarios no supieron hacer, que era no supieron que es la que les venía encima, llevaban mucho tiempo mal hablando de ellos, diciendo que era todas aquellas cosas que no hacían, y se encontraron de un día para otro que los habían ilegalizado, ejecutaron a sus principales jefes, y por tanto ya en el siglo XII y XIII la persecución que tuvieron a cabo. Pero también en todos los barrios judíos de las épocas medievales siempre era a través de unas ideas o de algo que se propagaba, aunque fuera después de misa, y la gente iba pues a tirar piedras o a hacer otros desmanes en los barrios judíos, ¿no? Por tanto, las organizaciones ya han tenido que lidiar. Lo que ahora creo que estamos, y es una de las reflexiones que voy a ir haciendo, en otro aprendizaje, en otro tipo de sociedad que nos lleva, como en muchas otras cosas, con el péndulo de una parte para otra. Pasamos desde la visión acrítica de los medios sociales como qué bonitos son, a la otra parte donde ahora ya solo vemos la parte crítica. Y en este aprendizaje siempre vamos a tener que quedarnos en el punto medio, pero en el momento, primero entramos todos en Facebook, después salimos todos de Facebook, y en el camino vamos aprendiendo o vamos intentando aprendiendo, y algunos vamos a intentar aprender o a que aprendan a cómo lidiar con todo este tipo de novedades. También digo, la desinformación depende del resultado. Aquí se consiguió, como la desinformación fue buena y al final Hitler pensaba que no iban a ir a Normandía, pues la desinformación es buena, porque el resultado fue bueno. Cuando la desinformación, como decía el informe Chilcot, fue que había armas de destrucción masiva, pues aquí quizá hay más dudas de si el resultado fue bueno en función de los intereses que tenga cada uno. Pero desinformación siempre ha existido. A mí me gusta, y creo que aquí hemos perdido riqueza. En inglés, cuando se dice de disinformation, se distingue del misinformation, que es la disinformation con la voluntad sabida de que algo es mentira y se difunde, y el misinformation, que es se pensaba que era verdad y lo difundía. Veremos que a efectos de viralización es lo mismo, pero es importante el punto de partida a partir del cual se generan o no las fake news. Creo también, como dice McNear en este libro, que la desinformación es el síntoma de algo más profundo. Y solo atacando las fake news no vamos a quizás solucionar el proceso en el cual estamos. Creo que esta mañana, no he estado toda la mañana, y esta tarde no han salido dos palabras que para mí son importantes para entender también la emocionalización de las fake news, que son el miedo y la decepción. El miedo y la decepción posterior a la crisis, posterior a los cambios, no entender qué está pasando. Si no entendemos es decir, cómo se siente el ciudadano, aunque hagamos un gran mapa de periodismo de datos para decir en qué partidos, dónde está creciendo y todos estos colores, no vamos quizás a entender por qué sube en un determinado sitio. Porque sí que es verdad, y al menos en Barcelona sí que tenemos la experiencia, que Vox está creciendo en círculos o en barrios tradicionalmente, no digo de izquierda, sino de rentas más bajas. Por tanto, a veces las grandes afirmaciones pueden ser un poco más complejas. Si las fake news dan soluciones sencillas a cuestiones complejas, nosotros, que intentamos luchar contra las fake news, vamos a tener que asumir que esto es un tema complejo. Y esta complejidad es la que quizá nos va a dar que vamos a tardar más tiempo, pero quizás vamos a solucionarlo o atajarlo de una mejor manera. Pero tenemos que entender también que algo más está pasando, que es una crisis de las democracias liberales, de las élites, de los medios de comunicación, y como apuntaré más tarde, los siguientes que están en el punto de mira es la ciencia. Marquiña hablaba del concepto. Yo diría que lo importante es el contexto. Y pongo dos ejemplos. En Estados Unidos, en las elecciones con Obama, hubo mucho debate sobre si Obama era o no musulmán. Si los 2 años que había pasado con un padre musulmán le habían dado los valores. Y al final lo importante no era la verificación de si era verdad o no, sino cuáles eran los valores asociados a que fuera o no musulmán. Cómo tenía que responder un partido para no perder el voto de la comunidad musulmana. Cómo decir que, aunque si fuera musulmán, no tenía que ser un problema. Es decir, que fuera o no verdad, sino cómo modulabas el discurso de respuesta del hecho para poder o no tomar o perder algo en el camino. Hay otro ejemplo también que todos conocen, que es el tema de la tesis doctoral del presidente Sánchez.
al final, yo que vengo de una universidad virtual y tenemos un programa de plagio para pasar entre los estudiantes, yo no me aclaro a partir de qué porcentaje puedo considerar que un trabajo es o no plagio. Por tanto, qué difícil es, sin el contexto tecnológico de saber qué es plagio a partir de un porcentaje. La gente no entiende y al final el plagio o no del presidente ha pasado a ser un acto de fe en función de tu creencia. Hay la gente del Partido Socialista que te dice que no y la gente quizás de algunos partidos de derechas que te dicen que sí. Claro, eso no nos ayuda, es decir, no es solo un tema de verificación, sino que qué valor le damos al resultado que sale. Y pongo otro tercer ejemplo, que es la medida del tiempo. A Xavier Trias en las elecciones municipales, en la semana previa a las elecciones, le sale un número de cuenta que tiene en Suiza y el problema que tuvo es que no tuvo el tiempo suficiente no a verificar, sino a poder contrarrestar. Cuando estamos en estos tiempos tan rápidos, a veces la verificación se hace mucho más difícil. No ha salido mucho, creo, en la jornada de hoy, pero cuando hay el debate sobre los bots y los humanos, y es verdad que la capacidad de comprar perfiles, de retweets, etcétera, etcétera, pero como comentaba la gente de Google en España, al final son los humanos y si al final decimos que es Facebook o es WhatsApp, es el factor humano el que es a veces el más importante, porque muchas veces es aquella persona más próxima a nosotros la que le da la veracidad posible a una noticia cuando nos la pueden enviar. Digo también que la verdad es una tensión actualmente, antes hablábamos del decreto digital, entre la libertad, la seguridad y la privacidad. Y en esos términos nos movemos, es decir, la libertad de acceso a Internet, considerar Internet como un derecho fundamental. Cuando hablamos de las posibles amenazas, cortar Internet, bueno, ya lo decía las Naciones Unidas en el 16, es considerado como uno de los derechos humanos y fundamentales, que es poder tener el acceso a Internet y más en la Agenda 2030 para poder desarrollarse. Y por tanto, aquí va a ser mucho más complicado y como decía antes Marta, yo creo que ponerse en el grupo de países como Irán, Turquía o China no creo que le haga un gran favor a la Unión Europea. A mí esta tabla me gusta de una gente que hacían curación de contenidos y que evaluaban las fuentes en función de qué valor le daban, y es que hay tantas cosas que a veces decimos que el fake news es solo aquel que tiene la intencionalidad de ser falso, pero al final el efecto en la viralización es que muchos de estos contenidos que aparecen en esta mesa, en esta tabla, acaban siendo también interpretados como verdad. Todos hemos visto gente que se ha tragado informaciones del Mundo Today o de otros tipos de imágenes satíricas que al final la gente le da el valor de verdad. Y por tanto, la progresión entre lo que son las fake news, que es con la voluntad, lo que es la sátira, un sesgo, los conspiracionistas, rumores, pseudociencias, clickbaits y gobiernos con un alto nivel de, llamémoslo así, represión digital, pues bueno, pues hay mucho camino a recorrer y no cabe de ser del todo claro en qué punto nos encontramos. Hablábamos de las urgencias y decía antes que esto ocurre, y bien lo sabéis vosotros a nivel del periodismo, pero también ocurre en la ciencia, es decir, si entendemos que la publicación o el peer review es el fact-checking de los científicos, la presión por publicar, los tiempos de la revisión que no se pagan, todo este tipo de no profesionalización nos lleva también, pues lo que decimos es al lado oscuro, y es esta urgencia que antes comentábamos de menos noticias, etcétera, etcétera. Se hizo un eurobarómetro, el 464, a nivel de Europa, fue publicado en abril del 18, creo que era, y una de las preguntas que yo me parecen más relevantes era la sensación de seguridad, la confianza que tenía la gente ante la capacidad que tenían o creían tener para detectar que una noticia fuera falsa. Es decir, se les preguntaba cuánto a menudo encontraban una noticia falsa y el 67% decían que una vez a la semana, pero cuando se les preguntaba cuánto confiado se encontraba para poder identificarlos, bueno, pues existe una diversidad muy grande desde Dinamarca al Estado español, pero bueno, quiero decir que
a veces la percepción o la sensación es lo mismo que en los términos de seguridad, de si hay muchos o menos asesinatos, es una percepción que una vez instalada pues puede costar mucho aunque tengas los hechos, puede costar mucho de hacer retroceder. Comentaba antes Raúl algunas de las respuestas parciales que algunos países han ido adoptando, desde la más concreta a nivel de Francia, de los intereses electorales, pero aquí mi reflexión iba que parece que las fake news solo sean un problema en función de cuál es el resultado electoral. Después de las elecciones europeas casi no se habló de las fake news y había un porcentaje de ultraderecha, eurocépticos brutal dentro del Parlamento Europeo, pero como parecía que era un porcentaje asumible por el sistema, pues no se le dio tanta importancia, aunque se hicieron los equipos de fact-check de la Unión Europea y se vio que a veces campañas tan territorializadas hacían un poco más difícil por la no coordinación de todos los movimientos que podían llevar a cabo temas o marcar la agenda. Aún así, los grandes grupos que se encontraron o campañas siempre iban relacionadas con el tema de la inmigración, ¿no? Por tanto, se ha intentado hacer una aproximación en forma de Estado distinta, pero se vio que seguramente es a nivel de políticas de información y comunicación europea donde se está avanzando más. Hubo el grupo de alto nivel que se hizo en la Comisión Europea, donde estuvo Maldita, donde básicamente, y es una de mis críticas, yo no vengo necesariamente del mundo del periodismo, de la comunicación, es que solo había gente casi de los medios de comunicación. Y yo creo que la aproximación a las fake news tiene que ser integral y desde múltiples disciplinas, porque solo así podremos atajarlo. No es solo una solución legal, no es solo tecnológica, no es solo de comunicación, no es solo de educación, sino que seguramente es la suma de todas ellas, ¿no? Y por tanto, en cada uno de los ámbitos en el cual me encuentro, creo que tengo que recordar esta visión, porque si no, quizá no atajaremos exactamente los distintos problemas. Hay que entender que en la sociedad digital, y por esto este juego de palabras, donde uno podía producir su propia información, pues es una consecuencia y por tanto tenemos que entender, y yo creo que hemos hablado poco a lo largo de la jornada de hoy, de alfabetización. Porque cuando empezamos a buscar en Internet y en los primeros motores de búsqueda, fuimos conscientes de la importancia de la alfabetización informacional y de quién tenía que llevarla a cabo. Pero entonces surgió Google y como lo hacía también y buscaba también por nosotros y nos sentíamos afortunados en esas teclas que apretábamos, pues ya nos olvidamos que teníamos que aprender a hacerlo. Y ahora estamos en otro tipo de aprendizaje que no podemos dejarlo solo en manos de las grandes compañías tecnológicas. Porque como comentaba antes, la gente usa los medios sociales para informarse, pero además, sea desinformación querida o no, a partir de un cierto momento eso ya no importa, porque está viralizándose igualmente. Por tanto, aunque en algunos casos tú seas de mal, es decir, parece que solo el primero sea el que tenga la mala intención, pero en el que está en el tercero estadio, se piensa que es verdad cuando lo difunde. Y por tanto, no todos ellos tienen el mismo nivel de responsabilidad. Creo que comparto la visión que nos comentaba Marta, yo lo ejemplifico así. El modelo de negocio de las redes sociales no es la verdad, no fueron creadas para ello. Por tanto, solo políticas de comunicación a nivel europeo como los códigos de buenas prácticas que les han hecho ir poco a poco apuntando cuando dicen que Twitter han borrado tantos bots, no es porque a ellos les guste, sino porque ven que al menos en el ecosistema europeo son las reglas de juego que tienen que poco a poco ir implementando. Porque si ellos se basan en la experiencia y la fidelización, para después ponerte todo lo otro, es decir, sí que la verdad o las fake news pueden ser una amenaza para ellos y por tanto sí que podrían tener que ponerse las pilas. Pero como ya digo, actualmente es más por la presión a nivel de política, sobre todo europeo. Los efectos para una organización, en ese estudio que se lleva a cabo, es reputacional. Por tanto, muchas veces tenemos que tratar el tema de las fake news ante un partido político o una persona como un tema de reputación. Comunicación de crisis, cómo desmontar la verdad, cómo crear contenidos que puedan compensar. Es decir, todo ello no es solo verificación, sino es crear una estrategia a nivel organizativo para poder lidiar con una ola. Una ola puede desmontarse con otra ola, pero a veces hay que dejar que pase y entonces empezar a construir de nuevo. Y por tanto, pues bueno, estos son algunos de los aspectos que se ve que pueden ser peores desde el punto de vista de las fake news. Pero comentaba antes, si
conocen bien de la comunicación política, estamos en campaña permanente, de aquí hemos pasado la mentira permanente, pues en el campo de la ciencia pues estamos creando cosas peores. Es decir, todo el tema de las pseudociencias no son temas, no es casual que sean algunos de los movimientos más extremistas los que sean más críticos con las vacunas. Es decir, todo ello de alguna forma está ligado. Como decíamos antes, si nos hacen dudar de todo, incluso del método científico, incluso de la ciencia. Y es verdad que la ciencia no es perfecta, pero a veces, como la democracia, es quizá uno de los mejores métodos científicos de los cuales nos hemos dotado. Pero estas reflexiones las tienen en todas partes, las bibliotecas también. Es la reflexión de, ¿somos garantes de la verdad o del conocimiento? ¿En qué punto la libertad del conocimiento quiere decir que nosotros tenemos que censurar determinados libros o tenemos que tenerlos todos y enseñar a la gente a saber discriminar de forma crítica, como ciudadanos, cuáles son los contenidos que son verdad? Es decir, tienes que tener un libro en defensa de las vacunas, pero quizá tú también tengas que tener el otro punto de vista, porque el concepto de la biblioteca no tiene por qué ser necesariamente filtrar, sino enseñar a que alguien pueda discriminar entre una y otra cosa. Y eso, pues bueno, a nivel de muchas otras cosas, de pseudociencias que, como todos ustedes saben, ahora también están mucho en boga. Esto nos lleva a un nuevo perfil o una nueva visión, que es la del content curation, que si el content curation lo que intenta es dar valor a unos contenidos para una comunidad con la cual trabaja y a las cuales nutre de contenido, yo también creo que es una parte muy buena para poder erradicar fake news. Hay gente que lo tiene muy claro, ¿eh? En la banca ponían el otro día en su primer plan de fake news, básicamente es generar contenidos que puedan diluir los contenidos de tipo crítico y, por tanto, buenas noticias, buenas visiones, comunicación de toda la vida, con contrarrestar noticias de tipo falso. Decía antes que es un aprendizaje que hemos tenido que llevar a cabo uno más en la sociedad digital. Está relacionado con la infoxicación, que la estuvimos lidiando en los primeros tiempos, que la censura, que ahora a los gobiernos les interesa menos censurar porque pueden llegar a mucha más inteligencia, a más información con un alto valor estratégico, que no censurando. Pero el debate de la propiedad intelectual que tuvimos al principio del siglo XXI también tuvo que ver en este punto de vista. Y también creo que la transparencia forma parte del cóctel en el cual estamos. Soluciones. Aún es temprano para tenerlas todas desde mi punto de vista, pero tenemos que retomar lo que antes era la alfabetización informacional, hablar de nuevo de la media literacy como la información que es desde un punto de vista mediático, como una visión quizá más anglosajona, que es de saber lidiar, de saber tratar con los medios, saber trabajar con ellos, interpretarlos, pero también a nivel de tipo audiovisual. A mayor complejidad, mayor necesidad de aproximaciones interdisciplinares, como les comentaba antes, y un poco para ponerles en lo que viene, es decir, todo el tema de deepfakes, audiovisual, yo creo que todo ello tenemos que ser conscientes. Y cuanto más tecnológico y más concreto sea y más complejo, más de nuestros familiares nos van a preguntar, oye, ¿esto que he recibido es verdad o no? Porque la gente se va a perder mucho más. Si a nosotros nos cuesta, pues imaginemos al conjunto de la sociedad. Y por mi parte esas eran las reflexiones que quería compartir con vosotros. Gracias. Moitas grazas, Alexander. Vamos a tomar a palabra e vamos a facer unha aproximación integral e multidisciplinar gracias ao colexio. Nos pasamos a parte dos enxeñeros, neste caso. Estamos con Edita de Lorenzo, que é profesora da Universidade de Vigo, enxeñeira de telecomunicacións e que nos vai aproximar o tema do punto de vista dos algoritmos. Boa tarde. En primeiro lugar, dar as grazas ao Colexio de Xornalistas por invitarnos ao Colexio de Enxeñeros de Telecomunicación de Galicia e a min personalmente a participar nesta mesa redonda e espero que non contedes que dé as respostas, veño a facer preguntas en voz alta. Quizá empezando e uníndome a propostas, dado que todos somos profesores na mesa, o tema da formación é fundamental, non? Entón, a veces hai cousas que empezan a ver as tecnoloxías foron as que fixeron todo isto que pasara, as empresas tecnolóxicas, mediáticas ou os grandes emporios que moven o mundo, non? Pero a tecnoloxía é responsable de todo isto
non vou aumentar aquí o de matar o mensaxeiro, que creo que é sitio onde saben moi ben de que se está a falar, non? A tecnoloxía para min é unha ferramenta que vai evolucionando. Estamos falando de propaganda. Cando falamos de fake news, que usamos a palabra en inglés, e alguén o comentaba antes, e é certo, por que traducimos fake news? Por falsa noticia ou noticia falsa? Son mentiras todas as fake news ou son simplemente bulos, rollos, cotilleos, calumnias, chistes malos? E despois usamos a tecnoloxía para simplemente, pois, en vez dun ventilador, usar un superventilador. E entón chegan a todas partes, ca axuda de medios que non comen nin piden reivindicacións salariais, co cal poden estar traballando 24 horas, 365 días. Seguidesme ou paso mo castelán? 365 días gratis, cun pouquiño de electricidade, pouco máis, e entón pensamos que todo este problema nace porque os algoritmos, eses culpables a hora de que pase todo, un algoritmo é unha cousa, bueno, os matemáticos saben máis que a min desto, pero é unha cousa moi sinxela. Se eu aquí ahora saio á rúa e pregunto onde está, como podo chegar á rúa Rosalía de Castro, o primeiro que me atope na rúa, se é daqui de Santiago, vaime dicir como chegar á rúa Rosalía de Castro de aquí de Santiago. Se eu non lle digo que quero ir a de Vigo, e entón terame que decir que teño que, como sair da cidade primeiro e chegar alá. O algoritmo non é máis que indicarme como teño que facer para chegar. Se o meu coche ten un GPS ou no móvil levo o GPS moi ben instalado e ademais lle teño posto que me busque no momento as mellores condicións climáticas, a fluidez do tráfico, que non me leve por onde teña que pagar moita peaxe, máis da necesaria, porque de aquí a Vigo hai que pagar peaxe, pois fará o enseguida. E se non lle teño posto nada desto porque non busquei como se fai, simplemente me levará por o que o programador do GPS dispuxo, que pode ser polo sitio máis fácil, polo sitio máis rápido ou polo que se lle ocurriu. Pero non somos os que usamos o móvil, o que usamos o GPS, somos os responsables de poñerlle que condicións queremos. E se por defecto queremos evitar peaxes, pois poñerlle xa de defecto e non ter que andar cambiando cada vez ou preocuparnos de cambiar cada vez como queremos que ese algoritmo funcione. Non quero dar moitas voltas, pero creo que todos me entendedes. Quen é o responsable de que o móvil este sempre enriba da mesa interrumpindo cada conversa ou que prefiramos mandar un WhatsApp que chamar por teléfono? WhatsApp, que inventou o tema, é a multinacional esa que xa sabe quen está enriba dela, ou somos cada un de nós que decidimos poñer o móvil enriba da mesa como se fora un instrumento máis necesario na vida, ou non sabemos darlle o off, que todos os sistemas teñen un off para darlle de vez en cando. Entón, o que imos? Todo isto das fake news, das falsas noticias, da propagación, da proliferación, é certo que con unhas ferramentas tecnolóxicas moi avanzadas como hai hoxe en día, poden espallarse moito máis rápido. Pero hai estudos, estuve mirando algún, revisando para esta mesa redonda, que di que os bots, os que espallan esas noticias por aí, espallan por igual as boas que as malas. Non diferencian, simplemente danlle rápido a que todo pase. Quen realmente decide e quen realmente fai que algunhas noticias, e despois cada un dirá se son ou non falsas ou teñen ou non que ter ese privilexio de ser espalladas, son as persoas. E de feito, e aí hai a esperanza, a tecnoloxía pode valernos para detectar mellor cales son boas e cales non son boas das novas. E hai varios algoritmos, varios procedementos, e seguro que hai máis dos que eu atopei buscando información, en que se basan en cousas moi simples. Un é, e aquí se falou moitas veces, non? De contrastar contra as que sí son boas. É dicir, hai un modelo, hai un patrón, aquí so de xornalismo a maioría, sabedes moi ben o que é facer ben o traballo, entón, se o traballo está ben feito, todo o mundo recoñece como bo. Ata unha máquina pode detectar que se recoñece como bo, e hai algún estudio con algúns algoritmos que chegan a detectar mellor incluso que os humanos que a noticia estaba ben feita ou que non, ou que era unha fake news e hai que cortala aí. É un dos sistemas que hai. E co progreso que teñen estas cousas posiblemente funcionan moito mellor despois. Co cal haberá algún filtro que se pode poñer nun momento e decidir, bueno, isto xa non sale, ou isto córtase antes de que chegue moi alá na propagación.
Pero hai outro que simplemente non mira o que é o contido, como está escrito, que este ben redactado, que use o que ten que usar. Non, simplemente observa como se distribúe. E pola distribución saben que o patrón que sigue é dunha fake news, dunha noticia falsa, ou non o é. E despois tamén está acudir á fonte. As páxinas web, os dominios que están usados malintencionadamente, normalmente volven a caer no mesmo proceso, non? E se pensamos en todo isto, non é aquelo que todo o mundo sabía cando te xuntabas na clase ou no edificio ou no barrio e sabías quen era o que sempre viña con contos, o que falaba serio, o que viña contando mentiras sempre ou exaxerando, aquel que temos que rebaixar no 10% ou no 20% ou no 30% o tamaño do peixe que pescou. Así que estamos falando de cousas moi humanas, non? En todo isto é un proceso de propaganda, hai uns minutos falaban da época nazi, falabas da Edad Media e, bueno, seguramente antes tamén xa funcionaba o mesmo sistema, non? Son seres humanos transmitindo cousas que non lle dan aprezo. No primeiro caso, a veces non se lle dá aprezo. Dixeronme isto, non sei se é verdade ou non, pero contocho. Outros xa o creen, e que mo dixeron xa, me chegou por 2 sitios, é así. Ou simplemente falamos de bulos, de chistes, de frases con doble sentido, de memes, ahora se fai. máis sofisticadamente cambiamos incluso vídeos en que a persoa parece dicir outra cousa, se lle cambia o que está dicindo e xa temos, non, é que o vin, é que o escoitei dicir esta barbaridade, ou esta persoa di isto que non é, e todo eso pode sofisticarse hasta sitios moi considerables, e máis coa tecnoloxía que hai. Pero sempre sigue estando nas mans da persoa ou da institución ou do medio que representa en parar iso, en filtrar, en autocontrolarse. Porque tampouco é bo que pensemos que as redes, en canto á democratización das novas ou dos contidos que se queren falar, son malos per se. Porque hai tanta xente desexando decir o que non cree que se diga noutro medio. Porque os medios xornalistas, en moitos casos tamén, eses algúns serios e outros non tanto, estaban en mans dun determinado poder. Como reacción a eso, tamén quero decir o que me importa a min, o que me interesa a min, o que o meu barrio lle interesa, os meus amigos, a miña asociación, e todo iso tampouco é malo. Nin debería censurarse, e que só haxa un canal de distribución, o formal, o serio e o ben feito. Entón, se as persoas son as que se comportan, as que axudan a que eso se difunda moitísimo máis rápido que calquer robot que este simplemente reenviando a información, e son as persoas que fan as leis, as normativas, as que poden, a nivel Europa, Unión Europea, intentar cambiar e modelizar de outra maneira todo isto, eu creo que hai que agradecer que estemos na facultade e pensar que a única esperanza, polo menos para min, a única esperanza e a boa esperanza é a formación. E os que temos unha idade pensamos que os rapaces novos, ou temos esa tendencia a pensar que como os novos xa son digitais, e dixitos teñen, pero que sexan digitais, porque casi todos os que estamos aquí seguro que nacimos cando había coches, pero para conducir pidíronos un carné que tivemos que aprobar, verdad? Non como xa naceramos nun coche, xa nos deron un canto tivemos 18 anos. Pois ao mellor temos que facer moitísimos máis esforzos, desde a facultade, o colexio e en outros ámbitos tamén, en que a xente nova que está estudando e os despois, os que estamos máis crecidiños tamén, teñamos a capacidade para ter ese punto crítico de autocrítica, crítica dos demais. Se me mandan un chiste e o quero difundir, vale, pero estou de acordo co que di ese chiste. Estáse rindo de alguén a quen eu non faría burla porque ten outra cor, outra raza, outra forma de pensar, ou sí, ou simplemente o reenvío a todos os meus contactos para decir que soy la máis graciosa del barrio. Espírito crítico, espírito de autocontrol ou de autoeducación. Se non queremos que o comportamento sexa de ovella, hai que empezar a pensar que non somos ovellas. Senón o único que hai que facer é
non sei, construir pastores. Grazas. Moitas grazas, Edita, tamén pola aproximación ao tempo pactado previamente. Nos vamos coa última intervención rapidamente. Ela é Dolors Palau, profesora da Universidade de Valencia, e leva, eu creo que prácticamente toda a vida moi preocupada pola calidade do xornalismo, investigando todo aquilo que poda entorpecer o bo facer dos xornalistas. Hoxe vai a facer unha aproximación crítica a cousas que vimos hoxe pola mañá e sobre todo algunhas iniciativas de verificación. E sin máis, lle dou a palabra. Muchas gracias, Berta, y muchas gracias ao Colegio de Jornalistas por la invitación de estar aquí. Voy a centrar mi intervención en el fact-checking, pero desde una visión crítica y sobre todo en la calidad y en la responsabilidad. La palabra verificación o la verificación para los periodistas ha sido a lo largo de la historia de la profesión y debería seguir siendo una de las claves fundamentales, aunque ahora parezca con el fact-checking que sea casi una invención, y de hecho algunos estudiantes ven el fact-checking como si fuera algo externo al trabajo periodístico. No solo es una base antes de publicar algo, no solo es la clave antes de publicar algo, sino que además es la clave para garantizar la calidad de la información, y lo ha sido el elemento identificador de los grandes medios o de los medios de calidad a lo largo de la historia. Sin embargo, es evidente que en un contexto como el actual, la inmediatez, la sobresaturación de información y sobre todo los efectos devastadores que han tenido la crisis de modelo económico en los medios de comunicación y la crisis económica, pues han casi convertido esta verificación por los tiempos y por las condiciones de trabajo casi en una excepción. No obstante, estamos en un entorno en el que palabras como fake news, desinformación, pues se han convertido, o posverdad, se han convertido prácticamente en términos de moda, ¿no?, que son usuales en cualquier momento. Sin embargo, los falsos contenidos, como ya han dicho los compañeros que me han precedido, no son ninguna novedad y no lo son en absoluto. Ya como decía el historiador Francis Marlowe, expresando su propia reflexión sobre su experiencia en la participación en la Primera Guerra Mundial, decía: las noticias falsas han levantado a las masas, las noticias falsas en todas sus formas han llenado la vida de la humanidad. Y es verdad. Y también los medios de comunicación han contribuido a esa difusión de falsas noticias. Sabemos que en periodos de conflicto bélico o conflicto ideológico son los que alimentan el caldo de cultivo de las noticias falsas, de la desinformación. En esta participación o en esta contribución anómala de los medios tenemos dos casos que son bien por intereses económicos o bien por intereses políticos: el caso de la entrada de Estados Unidos en la guerra de Cuba o, mucho más reciente, el de la guerra de Irak. Han contribuido a esto. Es verdad que ahora en el contexto actual y en un periodo también, digamos, de no bélico, de paz, como son los procesos electorales, están participando, como ya las personas que me han precedido han puesto de manifiesto, actores externos a estos medios. La novedad no son las noticias falsas en sí, es el contexto en el que se generan, en el que se reproducen, la escala y también el peligro, la percepción que se tiene en la sociedad de la dimensión de su peligro potencial. Ya en el Eurobarómetro que ya citaba, lo bueno de participar la última es que ya muchas de las cosas ya parece un diálogo y puedo ir conectándolas con ellos. En este Eurobarómetro ya se ponía de manifiesto que casi 9 de cada 10 personas, y los españoles estamos al frente de la Unión Europea, encuentran a diario o al menos una vez por semana alguna información que consideran que está falsa o que es falsa o que ha sido distorsionada. Y además también se tiene una conciencia muy elevada de la importancia o de los efectos que esto puede tener, ¿no? Un 88% dice que tiene efectos o puede tener efectos sobre la democracia en general. Y cuando se les pregunta, y esto ya es importante que tengamos en cuenta quiénes son los responsables de esa difusión o de esos contenidos falsos que nos llegan, sea sobre, por ejemplo, sobre inmigración, sobre crimen, etcétera.
pues los políticos están a la cabeza, pero los medios de comunicación no estamos muy atrás. En cambio, por ejemplo, vemos que las redes sociales, la percepción que se tiene, y aquí entra una cuestión que es importante, es la de la credibilidad o la confianza en los medios. Es decir, si nosotros nos presentamos como alguna garantía o no ante la sociedad de poder dar contenidos que sean fiables. También otra cuestión importante es qué se espera de los periodistas, qué se espera de los medios de comunicación. Se espera que frenen, que sean alguien incluso más por encima o estando por encima de las autoridades o de los responsables o instituciones políticas. Por tanto, aquí se ha tomado y hemos visto toda una eclosión, un fenómeno global de fact-checking que va creciendo paulatinamente y además con diversas formas, diversas modalidades, plataformas independientes, en otros casos son como secciones creadas dentro de los medios, otros son redes internacionales, unas están especializadas en declaraciones políticas, otras en bulos, en bromas, otras especializadas en determinados eventos o conflictos. También quiénes son por la misión, los objetivos, en algunos casos por periodistas, otros por ONGs o activistas, en otros casos por expertos. Es decir, hay una gran variedad de modalidades que están en marcha. En otras veces son qué sistema de funcionamiento, un modelo editorial, son los propios responsables de la plataforma del medio quien eligen. En otros casos son a través de preguntas de la audiencia. Están funcionando con muchísima variedad. Voy a referirme a 4 ejemplos un poco para ver algunas críticas y algunas conclusiones que nos pueden mostrar los resultados de estas verificaciones. Uno de ellos es el proyecto de First Draft que a partir del análisis de 3 de los procesos electorales que ellos verificaron en Francia, en España y en Brasil, como podemos ver aquí, de las declaraciones verificadas en total en las elecciones de estos 6 países eran 223, pero siendo de las elecciones, siendo unas elecciones apenas la mitad de ellos eran políticos, el resto de las personas o declaraciones que se verificaban pertenecían a actores no políticos. Claro, esto en principio podría ser positivo como verificación, pero después, si vamos a ver qué tipo de cuestiones se verifican, pues vamos a nimiedades, vamos a cuestiones que no son para nada relevantes. Si un granjero escribe el nombre de Bolsonaro en sus plantaciones, si un vídeo de uno de los candidatos aparecía en un Ferrari, si José Mujica, el expresidente de Uruguay, había tuiteado o no que se le erizó el vello cuando escuchó que los militantes del Partido Socialista gritaban que con Rivera no, o si el Papa aparecía. Son cuestiones, son temas relevantes. Nos podemos preguntar que si el trabajo que se está haciendo o esa inversión de recursos, y lo que he puesto entre paréntesis, son el número de medios que participaron en esas verificaciones. Necesitamos 8 medios de información que estén verificando eso. Entonces, no sé qué sentido puede tener, ¿no? Algunas de estas estrategias. El segundo caso que quería poner es el referido a lo que hicieron los medios españoles con los debates de las primeras elecciones generales que tuvimos este año. La moda es el fact-checking, estamos en elecciones, pues vamos a hacer todos fact-checking, tengamos metodologías o no las tengamos equipos o no las tengamos. ¿Cuáles son un poco los resultados? Pues que al final todos van a lo mismo, una espectacularización en sí, todos son verdades y mentiras, estos eran como titulaban, todos coincidiendo, ¿no? En realidad es a ver a quién le sacamos la verdad y la mentira, sin ninguna voluntad de profundizar más en ello. Y otra de las cosas que me parece particularmente grave es que siendo plataformas o medios que se dedican a la verificación,
un cuarto de estas verificaciones no citaban a ninguna fuente, es decir, ¿en qué nos hemos basado? Si es que nosotros mismos, que somos los que verificamos, no decimos quién. Un 34% sí que incluía un link, es decir, para poder llegar más allá de la información y que las lectoras y los lectores pudieran conocerla, y un 22% mencionaba alguna fuente, pero no iba más allá. Si vamos a los resultados, estamos haciendo verificaciones no de redes sociales, no de información que circula por las redes sociales, sino que han dicho representantes, aquellos que aspiran a gobernar o aspiraban a gobernarnos en aquel momento, y vemos que casi 9 de cada 10 informaciones que se han verificado, evidentemente no todo lo que se dijo, pero sí aquello que se verificó, era solo un escaso 10% era verdad, y el resto eran otros contenidos que no eran verificables. En cambio, el resto iba en una escala entre falso, impreciso, medias verdades, mezclas, lo cual también nos plantea otra dimensión a la hora de ver o de plantear este fenómeno de la verificación. Y, como ya decía Marta antes, los resultados contradictorios. Para La Razón, el PSOE era mentira la declaración de Sánchez de que el Partido Socialista había subido las pensiones un 1,6%, y para la SER era mentira que Casado dijera que Casado asegurara que Pedro Sánchez no subió las pensiones, con lo cual no sabemos. Podemos ver aquí también toda la información que daba, en el caso de La Razón, apenas una línea y media o una frase para justificar esto, ¿no? Otro de los ejemplos es de las elecciones europeas. Se creó un consorcio de medios para la verificación, 19 medios de 13 países europeos, y en total se publicaron 80 verificaciones, y de ellas me pareció interesante ver, en este caso sí que era a partir de preguntas que hacían los ciudadanos, y de ellas un poco más de un tercio eran preguntas simplemente que hacían los ciudadanos, no era una verificación en sí, y cuestiones alrededor de ellas, era como un 10%, eran verificaciones que habían sido correctas, ¿no? Era correcto aquello que se había pronunciado. Pero en cambio, frente a las redes sociales, que eran verificaciones que finalmente habían sido falsas o que tenían un grado de falsedad importante, veíamos que los políticos, aquellas declaraciones de políticos, superaban a las de redes sociales, de contenidos que habían llegado a los ciudadanos, que habían preguntado a los miembros de este consorcio y que eran falsas. Por tanto, ¿quién está participando? Tenemos a los representantes políticos o aquellos que nos van a gobernar, introduciendo información que nosotros como medios de comunicación acabamos difundiendo, y estamos preocupándonos por toda una esfera de desinformación, cuando realmente estamos contribuyendo en buena medida a que mucha de esa información o de información que no llega de la que no se informa correctamente, que no se verifica o que antes de su publicación está llegando. Y otro caso que en una completamente diferente, esté centrado en América Latina, a partir de un estudio de diferentes plataformas de verificación en varios países, también podemos ver resultados parecidos. Casi 8 de cada 10 informaciones que se verificaron o declaraciones que se verificaron estaban en esa escala de falso o indefinido, casi verdad, etcétera, es decir, no eran contenidos que pudieran darse como ciertos, ¿no? ¿Y quién eran los y las que pronunciaron todas estas informaciones? Pues, como vemos aquí, eran representantes políticos en su gran mayoría, presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, digamos, otros líderes políticos y sindicales. Es decir, una gran mayoría eran no personas externas al sistema que estaban introduciendo información, sino propios actores, representantes sociales que tienen un reconocimiento y una presencia en los medios a diario.
Otra de las cuestiones cuando hablamos del fact-checking es el alcance y la efectividad, a quién llegan las verificaciones y cuál es la efectividad que tiene, ¿no? No hay estudios concluyentes. Yo lo que he estado buscando es que en algunos casos se considera que es inefectivo porque no va a cambiar las percepciones, no va a cambiar aquellas tendencias o aquellas ideas que tienen las personas, incluso aunque reconozcan que una declaración o incluso después de ser desmentido, aquella corrección no va a cambiar nada más. Y otros, en cambio, otros estudios pues, que evidencian que no hay una resistencia. Entonces, yo no encuentro una, digamos, posición concluyente al respecto. Después también influyen muchos elementos. El formato, por ejemplo, de las verificaciones o los recursos que utilizan. Y en otro de los casos, la credibilidad que tienen los propios fact-checkers o las plataformas y entidades de verificación, eso es un punto clave y creo que no podemos dejar de lado, por ejemplo, como ya hemos visto en estos casos que se apuntan a las modas de las elecciones, la importancia que tiene la propia transparencia. ¿Quién está haciendo? ¿Con qué fuentes? ¿Qué proceso? ¿Qué metodología se ha seguido? Y creo que todas estas son cuestiones básicas que nos están teniendo en cuenta. Y ya para ir finalizando, planteo algunas preguntas que pueden abrir el debate y a las cuales tampoco tengo respuesta, pero creo que sí que son importantes que nos planteemos, ¿no? El fact-checking o la verificación se ha sido y es un elemento clave en el periodismo. Ahora lo hemos externalizado, hemos dejado y además posteriormente, si es un elemento clave del proceso de producción antes de que la información llegue a los ciudadanos, ahora lo hemos puesto después. Publicamos y después verificamos, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto esto contribuye a restaurar la necesaria credibilidad y confianza en los medios. Después también me parece importante la exigencia de responsabilidad, ¿no?, de los actores políticos. Hemos visto que muchas de las declaraciones que primero han difundido los medios y después o previamente han pronunciado responsables o actores políticos tienen un nivel de falsedad importante, ¿no?, que está intoxicando toda esta esfera pública. Entonces, creo que también necesitamos exigir esa responsabilidad. Y después, una de las cuestiones que ya había salido, ¿no?, ¿quién está legitimado, ¿no?, para hacer estas verificaciones? ¿Tienen que ser los medios? ¿Y por qué no se autochequean o autoverifican ellos mismos, ¿no? Porque muchas veces o muy a menudo podemos leer titulares que contrastan, ¿no? O deben hacerlo plataformas independientes. ¿Y quiénes son estas plataformas independientes? ¿Quién está detrás de estas plataformas independientes? ¿Quién las financia, ¿no? Creo que son cuestiones importantes, ¿no? Y si hay que verificar solo a los políticos, como decía, o también a los medios. Bueno, y esto es todo. Gracias. Moitas grazas, Dolors. Eu creo que foron achegas moi importantes que abren bastante o debate a novas perspectivas a esta sociedade casi da vixiancia, non? O cidadán vixiado polas plataformas, as plataformas por os xornalistas e os xornalistas finalmente ao final da tarde pois por nós, polos profesores. Se me dá permiso a organización para unha ou dúas preguntas, pois abrimos o debate aínda que vamos moi xustos de tempo. Algunha reflexión, pregunta, suxestión? Dúas. Perfecto. Se non, eu tiña aquí unha batería de preguntas, pero me... Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta es en general para toda la mesa, pero es al hilo de las últimas reflexiones de la profesora Dolors Palau sobre la cuestión de quién debe hacer las verificaciones y demás, ¿no? O sea, la impresión que tengo es que, en general, hay una parte de los medios de comunicación que por sus propios intereses económicos, ideológicos y demás, pues no las pueden hacer o no de una manera, digamos, ecuánime entre todo el espectro político. Es obvio que es una de las funciones, ¿no?, o una de las actividades que deberían hacer los medios de comunicación desde mi punto de vista en general. Pero si nos vamos a la cuestión de, digamos, todas estas plataformas, todos estos verificadores independientes,
digamos, la reflexión es el peligro que implica que llegue un punto en el que esos verificadores tampoco sean creíbles. Y hemos visto hace poco, creo que era en el debate de las elecciones británicas, ¿verdad? Bueno, y otros casos en otros países, que uno de los propios partidos se identificaba en Twitter como fact-checker, seguía siendo la cuenta del partido, pero digamos que hacía su propia verificación. Y nos vamos también al hilo de lo que decía Edita, de que hay algunos contenidos que, no siendo falsos, como en muchos artículos, ¿no?, se identifican los humorísticos dentro de las fake news cuando pierden el contexto, cuando de repente uno ya no sabe, ¿no?, se pierde esa relación entre el lector y el medio humorístico y de repente se descontextualiza. Entonces, la cuestión es esa, el peligro que hay a que dentro de esa moda del fact-checking, a la que también aludías, de repente se le empieza a llamar fact-checking a todo y pierda completamente el significado que tiene. Y bueno, que respondan todos los que quieran en la mesa. Vamos, gracias. Yo solo un comentario, paso la palabra a Dolores, que seguro que es, estoy empezando a ver el fact-checking como elemento de marketing. Y esto lo hemos visto, es decir, algunos de los medios tradicionales que quieren mantener su hegemonía y que, como hace Trump poniendo, tú eres fake news, te pongo allí, es los digitales, yo verifico, porque yo soy bueno, y estos son los digitales, ¿no? Entonces, bueno, me hace gracia porque es el valor competitivo, diferencial, es el fact-check, bueno, pero tendría que ser una práctica, ¿eh? Si decía alguien que el fake news salvará el periodismo, bueno, pues que lo haga bien, ¿no? No como se está haciendo en algunos casos, creo. Sí, iba a decir esta cuestión de al final terminaremos, ¿no?, como no acusando, ¿no?, como Trump acusando a los periodistas de difundir fake news, sino también acabará siendo algo contra o podrá ser como una piedra que se lanza contra los propios periodistas, ¿no? Y en este sentido, creo que, por una parte, la primera exigencia es que los propios medios hagan bien su trabajo. Yo creo que esta es la cuestión básica y que no tiene ningún sentido, también por muchos de los resultados de estos estudios, intentar difundir esas verificaciones a posteriori. Si en realidad, ¿por qué antes de publicar un titular o una declaración o una cifra no hemos verificado esto? Es evidente que es tiempo, es dinero, es trabajo, son muchas cosas, pero es verdad que si queremos recuperar, digamos, cuál es el fin último o cuál es un poco la razón de ser de los medios y de los periodistas, pues la credibilidad y la confianza. Si hemos perdido esa base, pues no sé tampoco, ¿no?, cuál es el objetivo. Pienso que recuperarla va más por esa línea. Sí, dos cuestiones que creo que son importantes. Y es la primera, que la gente quiere conocer la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, tuve acceso a los datos de Maldita, los datos internos, durante la semana del 28 de abril y durante la semana del 10M. Y se ve un pico a partir del jueves y, para que os hagáis una idea, el sábado, que fue jornada de reflexión, llegaron a tener 140.000 visitas, si no recuerdo mal, tengo por ahí los datos, que son muchísimas. Era el segundo día con más visitas en la historia de Maldita después de la muerte de Julen, el niño, no sé si recordáis. Pues ese dato fue superado en la jornada de votación. Es decir, la gente quería saber en la jornada de votación. Los datos fueron superados completamente la semana de la sentencia del Procés. Y en las elecciones del 10DN estábamos hablando de que habían aumentado las visitas a 230.000. Es decir, realmente la gente quiere, y ese es un principio que debemos tener en consideración. El segundo, y es una problemática que yo hablaba con ellos y comparto parte del diagnóstico, es que, bueno, igual le hemos pedido al fact-checking cosas que no deberíamos pedirle. El objetivo del fact-checking no es que la gente cambie o no de opinión porque un político se descubra que es la verdad. El objetivo del fact-checking es que podamos desarrollar una esfera pública de calidad donde la sociedad esté informada y pueda tomar las decisiones de la manera más libre y más informada posible.
¿Por qué digo esto? Porque se empiezan a hacer unas críticas bastante importantes al fact-checking y para mí personalmente creo que donde realmente están haciendo bien las cosas es en la verificación de contenidos de usuarios. Y voy a poner el ejemplo que era realmente la intervención que yo iba a hacer, pero Marta Peirano me convenció de hablar de publicidad segmentada. Bueno, el CIS hace 2 años daba un dato mínimo de a la inmigración como un problema para los españoles. El CIS hace 2 preguntas, la agenda personal y lo que considera que es el problema para los españoles. Y solo el 1% decía que la inmigración es un problema para los españoles. En este momento, 2 años después, la cifra ha subido muchísimo, ha subido un 10%, que creo que es significativo. ¿Qué ha pasado por el camino? Por el camino ha pasado, y esto es una de las secciones que crearon en Maldita, crearon Maldita Migración. ¿Por qué? Porque después de, no sé si recordáis, un barco, el Aquarius, después de todo lo que pasó, ellos empezaron a ver que 1/3 de los bulos que estaban recibiendo por parte de las redes sociales, o sea, por parte de su comunidad, eran relacionados con la inmigración. Y como decía, los bulos relacionados con la inmigración quedan fuera del radar de los medios. Ahí está su fuerza, porque son capaces de crear imágenes mentales, porque forman parte de una subideología y porque finalmente es una de las estrategias que tienen determinadas corrientes nacionalpopulistas. Es decir, generar desconfianza y al mismo tiempo desarrollar otro tipo de agenda. Lo último que quería decir en cuanto al fact-checking y a la verificación es que evidentemente la responsabilidad no es solo de los fact-checkers, la responsabilidad es de los medios. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos un titular que dice Vox dice, que podéis buscarlo y son miles de entradas en Google, ese periodismo ya no es necesario. Ese periodismo ya lo hace Vox con las redes sociales. Lo que tenemos que pensar es las consecuencias de lo que dice Vox, o las consecuencias de lo que dice cualquier partido y explicar precisamente qué resultados puede haber y qué causas puede haber detrás. Bueno, que yo no soy experta en este tema, pero es cierto que todo el tema de las fake news a nivel muy global nace un poco por rebeldía, por ansia de ir contra antisistema de alguna manera. Tiene un punto antisistema y es verdad un poco en relación a lo que comentabas. Si pierde credibilidad el controlador, entonces aún lo hacemos peor. Entonces o lo hacemos bien o no lo hacemos, casi mejor, ¿no? Como cualquier cosa en la vida, ¿no? Pero sí realmente en ese sentido, de que el antisistema entonces ahí tiene algo en que apoyarse y eso es un problema más, ¿no? O sea, todas estas cosas crecen y ahora lo comentaba Raúl, pero hay bulos que se mueven y 4 años después es cuando dan la cara, por así decirlo, en los medios, entonces, o 4 o 5 años con cosas comprobadas que hay por ahí. Con lo cual a veces una tontería que muchos han deshecho y han echado a la papelera porque aquello era una tontería o era no tenía sentido, de repente después ya han conseguido calado suficiente como para que sea noticia y salga, ¿no? Y eso es un problema, eso es una bomba, es un problema de seguridad, no de ciberseguridad, de seguridad, que otro sería el de ciberseguridad. Damos paso a unha última pregunta que pedirá Luís e clausuramos esta sesión para dar a última reflexión para concordar con, creo que foi con vostede, que decía que se está facendo do fact-check unha cuestión de marketing. Eu concordo en parte con iso porque, por exemplo, todos concordaremos tamén en que os xornais son actores políticos, non o digo eu, e Héctor Borrát dende hai moitos anos, en dos anos 80. Está ben, se son actores políticos, dende o momento que enfocas un titular político, non pretenderás que toda a prensa ao día seguinte responda co mesmo titular ao mesmo feito. Da mesma maneira que para os xuristas unha sentenza, o mesmo feito, o mesmo ilícito penal pode dar lugar a unha sentencia diferente, o que non quere decir que se estea vulnerando, digamos, a xurisprudencia.
En xornalismo entendo que pasa o mesmo. O mesmo feito pode ser coberto dunha maneira diferente por distintos medios. Eu, a reflexión que fago, que creo que ao xornalista, o que lle queda ao xornalismo é incorporar ben o dato, incorporar as fontes, é dicir, dotar dunha perspectiva xornalística, por tanto, dunha credibilidade a noticia que está ofrecendo ao público. E eu creo que por aí van os tiros, no sentido de que hai que recuperar a profesión, pero por aí, pero claro, facer un fact-checking, digamos, a titulares políticos, dicindo este medio sí, este medio no, cando acredita con fontes, con feitos e con fontes a información que está sustentando en titulares, pareceme cando menos incorrecto. Non sei que pensades vos, pero a propósito do marketing, non? Máis nada, gracias. Moitas grazas. Non sei se alguén quere intervenir, hacer unha última. Solo decir que ahora que acaban de entrar estudiantes, les enseñamos durante todos estos años a citar y a poner las referencias, y cuando hacen las noticias todo eso queda eliminado. Algo pasa, estoy de acuerdo. Moi ben, pois moitas gracias, damos por pechado porque xa vamos un cuarto de hora retrasados e damos paso á seguinte sesión. Gracias.